De las grandes bendiciones que tenemos en nuestra parroquia de St. Jan Fisher es el número impresionante de personas que trabajan con mucha especialidad la jardinería. La gente viene a esta comunidad y siempre me dice: Padre Mario, qué hermoso se ven los jardines de la parroquia. Cuando la gente va a mi casa, a la rectoría, yo tengo un jardín también muy hermoso y la gente se queda admirada. Y yo siempre le digo a la gente: nada tiene que ver conmigo. No es porque yo cuido el jardín, porque la verdad es que yo de jardín sé nada. Básicamente es por los hermanos de la parroquia que saben cuidar del jardín de esta comunidad. Yo soy tan malo para el jardín que déjenme les cuento lo que me pasó recién llegado a los Estados Unidos. Fui a vivir con un sacerdote en una ciudad que se llama Stockton, California. Al día siguiente, después de yo haber llegado, el sacerdote me dice: Mario, tengo que irme para México por una semana, pero tú encárgate de la casa. Por supuesto, yo tenía un solo día de haber llegado a los Estados Unidos y dije: pues tengo que cuidar bien esta casa. Y noté que el padre tenía dentro de la casa varias materas, varias plantas. Estaban bien verdes y yo dije: Dios mío, que no se me vayan a morir estas plantas. Así que durante la semana 3 veces le eché agua a las matas. Yo estaba feliz porque era domingo y el padre regresaba y yo veía las matas verdes. Yo dije: Señor, siquiera que no cambiaron de color. Y cuando llegó el amigo sacerdote me dice: Mario, cuéntame cómo estuvo tu semana. Le dije todo lo que había hecho, incluyendo el ponerle agua a las matas. Cuando yo se lo dije, él de inmediato soltó la risa, la carcajada. Y yo le digo: ¿y por qué te ríes? Y me dice: Mario, es que no conoces la diferencia. Y yo digo: ¿diferencia de qué? Y me dice: una planta artificial y una planta real. Y solo fue cuando yo me acerqué y toqué la mata que me di cuenta que era artificial. Así que, hermano y hermana, ya sabe, yo de jardinería, nada. Menos mal que la jardinería de St. Jan Fisher no está en manos del Padre Mario, sino en manos de muchos hermanos que semana tras semana, con amor y alegría, ponen esta casa hermosa para la gloria de Dios. Y los que saben de jardinería saben el problema tan grande que son las cizañas, la mala hierba, que para el que no sabe se ve hermoso, pero para el que sabe es pura maleza. Oiga, hermano y hermana, escuche, 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 porque Dios tiene un mensaje muy especial para usted y para mí en el día de hoy. ¿Qué nos dice el Evangelio? Ponga atención. Jesús está hablando del reino de Dios. Esta es una parábola acerca del reino de Dios. Y Jesús comienza diciendo que el reino de Dios es como un hombre que siembra semilla en el campo. Óigalo bien. ¿Saben por qué me encanta a mí esta parábola? Porque más adelante en el versículo 37, los discípulos, ya en secreto, en un ambiente más íntimo, le preguntan a Jesús: explícanos esa parábola. Y Jesús les dice: el que siembra la semilla en el campo es el Hijo del Hombre. En otras palabras, es el Hijo de Dios. Por lo tanto, hermano y hermana, el primer punto que yo quiero que tú tomes y tengas en tu corazón es: Dios es un Dios que trabaja y está continuamente sembrando la buena semilla en tu vida, pero también en mi vida. Nuestro Dios es un Dios que trabaja. ¿Saben qué dice la palabra de Dios? En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 5, versículo 17. Miren lo que dice la palabra de Dios. Dice Jesús: mi Padre siempre está trabajando. Óigalo, mi Padre siempre está trabajando y yo también trabajo. Oye, hermano y hermana, eso es importante que tú lo sepas y que tú lo entiendas y que tú lo tengas siempre presente. Porque a veces da la impresión como si Dios estuviera dormido.
A veces da la impresión como si Dios estuviera ausente. A veces da la impresión como que si Dios se hubiera ido de vacaciones. Y la palabra de Dios dice que nuestro Dios siempre está trabajando. Óigalo bien, no muchas veces, no la mayor parte del tiempo. La palabra de Dios dice siempre. En otras palabras, Dios nunca descansa. Dios trabaja siempre en favor de tu vida y en favor de mi vida, en favor de los que en Él confían. Oye, hermano y hermana, el mismo Dios, óyelo bien, el mismo Dios que trabajó en la vida de Ruth, en la vida de Esther, en la vida de Josué, en la vida de Caleb, en la vida de David, en la vida de Daniel, en la vida de Pablo, en la vida de Pedro, es el mismo Dios que está trayendo victoria a la vida de cada uno de nosotros. Cuando Pablo estaba en la cárcel, Pablo sabía que Dios estaba con él. Cuando Daniel estaba en la fosa de los leones, sabía que Dios estaba con él. Cuando Pedro estaba pasando un momento de incertidumbre, sabía que Dios estaba con él. Y cuando tú en la vida pasas por momentos difíciles, oscuros, tienes que entender que Dios está ahí y que Dios está trabajando en favor de tu vida. Hay gente que a veces me dice: Padre Mario, ¿sabe que Dios me dio esta bendición? Hay gente que me dice: Padre Mario, Dios me dio esta bendición, yo no la estaba esperando. Y le digo a esta persona: ¿sabes por qué? Porque cuando tú duermes, Dios trabaja. Cuando tú duermes, Dios trabaja. Y cuando tú oras, Dios trabaja más. Hay gente que dice: ¿para qué orar? Oye, hermano y hermana, yo te digo: ¿para qué orar? Porque cada vez que tú doblas tus rodillas delante de Dios y buscas a Dios, Dios comienza a trabajar más fuerte, porque Dios sabe que tú estás esperando esa gran bendición de Él. Bendito sea Dios, hermano, y bendito sea nuestro Dios, porque nuestro Dios nunca toma un día de descanso. Bendito sea nuestro Dios, porque nunca se va de vacaciones. Bendito sea nuestro Dios, porque Él no está sujeto a una oficina, ni tampoco a un horario de trabajo. Dios no trabaja de 9 a 3 de la tarde. Dios trabaja las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Por eso, hermano y hermana, si en este momento tú estás pidiendo a Dios algo, tú estás esperando esa bendición de Dios, ese milagro de Dios, aunque pareciera que Dios no te está escuchando, yo quiero decirte: Dios está trabajando. No te desesperes, no te angusties, porque Dios trabaja todo el tiempo. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Segundo punto que quiero que entendamos. Dice la palabra de Dios que mientras los trabajadores dormían, óigalo bien, mientras los trabajadores dormían, llegó el enemigo y sembró la mala hierba. Sembró cizaña en el trigo. Oye, hermano y hermana, escúchame lo que te voy a decir. ¿Sabes en qué momento sucedió la siembra de la mala hierba? No mientras los trabajadores estaban despiertos. Pon atención. La palabra de Dios dice que sucedió mientras ellos dormían. Porque cuando tú estás durmiendo, tú no eres consciente de lo que está pasando a tu alrededor. Porque cuando tú estás durmiendo, tú pierdes cualquier conocimiento o conciencia de lo que pasa en tu entorno. Porque cuando tú estás durmiendo, tú no sabes realmente qué puede pasar. Cuando uno está durmiendo, uno está inactivo. Uno no se da cuenta de nada, uno no percibe nada. Por eso los ladrones entran de noche cuando tú estás durmiendo, porque tú no te puedes defender. Cuando yo voy a dormir en la noche, ¿saben cuál es mi defensa? El sistema de seguridad que tengo en la casa, ADT. Y pongo la alarma, porque yo creo que si alguien se entra, la alarma va a sonar, y lo estoy esperando con un bate de béisbol. Esto lo digo en caso de que haya algún ladrón que quiera entrar a mi casa. Ya sabe con lo que lo voy a esperar. Yo confío en la alarma, porque es que de noche yo no me doy cuenta de nada. Oye, ¿usted se ha dado cuenta cuando la gente está dormida? Todo el mundo se aprovecha. ¿Se ha dado cuenta? El otro día escuché de una pareja que llegó a un restaurante y el restaurante estaba bien lleno, y de pronto notaron que en una mesa había un hombre dormido encima del plato.
Y la pareja le dice al camarero: mire, ese señor está dormido, ¿por qué no se lo avisa? Y el camarero dice: ya le avisé 3 veces. Y le preguntó la pareja: ¿y por qué no se va? Y dice el camarero: es que cada vez que lo despierto me pide la cuenta, paga y se vuelve a dormir. ¿Sabes una cosa, hermano y hermana? Cuando tú estás dormido, todo el mundo se aprovecha de ti. Y escúchame lo que te voy a decir: y cuando tú estás dormido, aún el enemigo se aprovecha de nosotros. Por eso la palabra de Dios dice en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, versículo 14, Efesios 5:14 dice: despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te alumbrará. Oye, voltea a ver a la persona que tienes a tu lado y dile: despiértate tú que duermes. Díselo al que está a tu lado. Y hay unos que están durmiendo realmente. Oye, escúchame. La palabra de Dios dice: despiértate tú que estás dormido. Oye, hermano y hermana, el mucho dormir no es bueno. ¿Saben que hay gente adicta a dormir? Hay gente que necesita dormir 12 horas al día. Y tengan mucho cuidado, porque el mucho dormir, ¿saben qué dice la palabra de Dios? Que trae pobreza. No lo dice el Padre Mario, lo dice la palabra de Dios en el libro de los Proverbios. Que el que mucho duerme es perezoso, y la pereza atrae la pobreza. Pero no solamente es estar dormido físicamente, es el estar dormidos espiritualmente. Porque cuando tú te duermes espiritualmente, tú te conviertes en una persona inactiva. Tú no haces nada. Y cuando tú no haces nada, déjame decirte, el enemigo hace algo. Cuando yo no hago nada, el enemigo hace algo. A veces yo diría, hermano y hermana, que uno de los mayores problemas que nosotros tenemos, ¿saben cuál es? Es la negligencia. ¿Y qué es la negligencia? Es el poder hacer algo pero no querer hacerlo. Es cuando tú te das al abandono, a la dejadez, y simplemente no quieres trabajar, simplemente no quieres hacer algo. Tenga mucho cuidado, porque el estar dormido nos trae grandes problemas. Saben que escuché de una mujer aquí en los Estados Unidos, en la ciudad de San Luis. Esta mujer empezó a notar que habían unas abejas que estaban entrando en el ático de la casa. La mujer no le puso atención y dijo: son unas cuantas abejas. Pero las abejas siguieron zumbando, zumbando y zumbando, y la mujer no se preocupó. Durante el verano, el ático empezó a inundarse de abejas, y la mujer no le ponía atención alguna, sin darse cuenta que en el ático de su casa las abejas estaban construyendo toda una ciudad. Eran tantas que hicieron del ático una colmena. Con tan mala suerte que aquella colmena llegó a pesar tanto que, ¿saben qué pasó? Derrumbó el techo de la casa. Y cuando la mujer estaba dormida, se levantó en medio de miles y miles de abejas que estaban enojadas porque se les había caído la cama. ¿Y saben qué es lo triste? Que la mujer se dio cuenta, pero no quiso hacer nada por negligencia. No quiso ponerle atención por negligencia. Oye, hermano y hermana, a veces así pasa en la vida. Hay algo que nos está perturbando, hay algo que nos está molestando, hay una mala semilla que de pronto está creciendo en tu vida, en mi vida. Pero ¿saben qué? No hacemos nada, y cuando nos damos cuenta, quizás es demasiado tarde. Por eso es importante estar despiertos, porque en la medida en que tú estés despierto, y sobre todo despierto espiritualmente, tú te das cuenta lo que el enemigo quiere hacer en contra de tu vida, para llenarte más de la gracia de Dios, porque lo que Dios hace en tu vida no lo puede destruir el enemigo. Hay gente que a veces, escúcheme lo que le voy a decir, yo me he encontrado con gente que a veces le da más crédito a lo que el enemigo puede hacer en contra de tu vida que lo que Dios hace en favor de tu vida. Y hay gente que vive con miedo. Hay gente que vive con miedo lo que el enemigo puede hacer en contra de ti. Oye, hermano y hermana, yo quiero decirte una palabra de fe en este día.
levántate, pon tu vida en la presencia de Dios y recuerda que si Dios está contigo, ¿quién podrá estar contra ti? En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que vencedores. El otro día una persona me decía: Padre, ore por mí, rece por mí, porque alguien me hizo daño. Óigalo bien. Padre, ore por mí, rece por mí, porque alguien me hizo daño y siento que me está haciendo daño. Hermano y hermana, ¿cuántas veces eso es lo que tú crees? ¿Tú crees más en la vieja que te hizo daño o en el viejo que te está haciendo daño, en vez de creer más en el poder de Dios que está haciendo grandes cosas en tu vida? Olvídate del enemigo y dale más crédito y gloria a Dios, porque Dios es un Dios grande, poderoso, y está trabajando siempre en la vida de cada uno de nosotros. Dios quiere que tú despiertes, pero cuando tú estás despierto, le das a Él la posibilidad de hacer grandes cosas. Y tercer punto: todos en la vida nos hemos equivocado. Y el ser humano, el corazón del ser humano, es una mezcla entre el bien y el mal. Dentro de mí hay una semilla muy buena, pero dentro de mí hay una semilla también muy mala. A veces uno escucha historias de una persona que era tan buena y cometió un error tan grande, y uno dice: pero ¿por qué? Si era una persona tan buena. Oye, hermano y hermana, ¿sabes por qué? Porque todo ser humano es igualito, y no importa qué tan buena sea la persona, dentro de esa persona cabe la posibilidad de hacer el daño, de hacer el mal. Por eso es importante que nosotros, cuando alguien se equivoque, no lo juzguemos, ni tampoco arranquemos a esa persona y la excluyamos, porque muchas veces nosotros nos convertimos en jueces y queremos arrancar la mala hierba de nuestro alrededor. Oye bien, la palabra de Dios nos dice algo muy especial en el día de hoy. Nos dice que ni tú ni yo somos segadores. En otras palabras, tú y yo no estamos llamados a arrancar la mala hierba. Deja que cuando llegue el momento de la cosecha, Dios lo haga, porque solo Dios sabe quién es mala cizaña y quién es buen trigo. Y no solamente Dios conoce la diferencia entre el trigo y la cizaña, Dios puede convertir la cizaña en trigo por el poder de su misericordia. ¿Sabes una cosa? ¿Saben una cosa, hermano y hermana? Yo he conocido gente que en un momento de su vida eran cizaña. ¿Y cuántos de ustedes quizás hoy pueden decir: Padre Mario, yo soy esa persona? Porque hubo un momento en mi vida en que yo solo buscaba hacer el daño. Porque hubo un momento en mi vida en que yo solo me complacía haciendo el mal. Pero ¿sabes una cosa, hermano y hermana? La buena noticia es que Dios puede convertir esa cizaña en trigo para gloria de su nombre santo. Por eso, cuando alguien se equivoque y tú veas que alguien cometió una acción que de pronto a ti no te gustó, no condenes a esa persona, no juzgues a esa persona, no extermines a esa persona. Más bien, haz lo que Cristo hizo y hace contigo, que se acerca a nosotros con un corazón misericordioso, nos da la fuerza de su Espíritu y nos transforma en nueva creación. Hoy Cristo nos llama a nosotros no a mirar la cizaña en el otro, sino a mirar la cizaña que quizás hay dentro de nosotros, para que nosotros la arranquemos. Dios no me puso aquí para arrancarte a ti la cizaña, y Dios no te puso a ti para que arranques la cizaña que hay dentro de mí. Dios me puso para que yo tome cuidado de la cizaña que está creciendo en mí, y tú tomes cuidado de la cizaña que crece en ti. Y al final de la cosecha, Dios apartará la cizaña del trigo. La cizaña se quemará, pero el trigo vivirá. Quiero terminar contándoles una historia para que usted vea, hermano y hermana, el peligro de juzgar, sobre todo cuando uno no tiene conocimiento y cuando uno muchas veces al juzgar está proyectando en el otro lo que hay en uno. Saben que una vez escuché de una pareja que llegó a una estación de gasolina para ponerle gasolina al tanque del carro,
Estaba el esposo y la esposa sentados en el carro, y de pronto se acerca uno de los muchachos trabajadores de aquella estación de gasolina y empieza a limpiarle el parabrisas al carro. El muchacho termina y el esposo saca la cabeza por la ventana y le dice: oye, joven, todavía sigue sucio, límpialo mejor. El joven no le dice nada y vuelve a limpiar el parabrisas del carro. Por segunda vez el hombre mira el parabrisas y le dice: oye, parece que no has aprendido a hacer tu trabajo, límpialo bien. El joven vuelve a limpiarlo con mayor esmero, procurando que quede bien limpio. Por tercera vez el hombre saca la cabeza por la ventana y le dice: oye, parece que a ti no te pagaran por lo que estás haciendo, voy a denunciarte con tu jefe porque ni siquiera eso eres capaz de hacer, de limpiar un parabrisas bien. En eso la mujer, ¿saben qué hace? Voltea hacia el marido, le quita los anteojos, saca una servilleta del bolsillo, se los limpia, se los pone, y ahora el marido dice: qué parabrisas más limpio. Qué parabrisas más limpio. ¿Sabes una cosa, hermano y hermana? A veces el que está sucio no es el otro, soy yo. Pero muchas veces proyectamos la suciedad de nosotros en el otro, y por eso juzgamos muchas veces a quien no tenemos que juzgar. Hoy el Señor te dice: no juzgues para que no seas juzgado, porque tú no eres segador, tú eres trigo. Simplemente procura que en ti cada día crezca más la gracia de Dios y que Dios se encargue de todo lo demás. Que Dios nos bendiga, que su Espíritu nos fortalezca y que el reino de Dios esté siempre entre nosotros. Que así sea.